Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos a Chispas de Arte y Ciencia. Mis labios guardan los secretos del amanecer de la humanidad. ¿Quién romperá el sello que los cierra? ¿Quién se atreverá a levantar el velo de Isis? ¿Qué? Cuando por fin podáis contemplar mi rostro, quizás no sea más que una paradoja para vosotros. Vivo y muerto, viejo y joven, bello y frágil. Soy un faraón del Alto y el Bajo Egipto. Oh, esa voz, otra vez. Yo soy Amón, el hijo del sol. Esa noche desperté exaltado, como de costumbre. Mis últimos sueños eran recurrentes y en mi cabeza resonaba la misma voz una y otra vez. El hijo del sol. Podría ser el hambre, el cansancio acumulado, las dos cosas. O simplemente estaba delirando a causa de la conocida enfermedad llamada egiptomanía. Esta tierra no es un misterio, es el misterio mismo, tan grande e inconmensurable como este cielo cuajado de estrellas. Dicen que Egipto es el regalo del río Nilo, la ofrenda que el dios Api hizo a la humanidad, y yo estoy aquí, a punto de descubrir el lecho donde duerme la primera historia del mundo. Pero las visiones se entremezclan con lo cotidiano y me veo como un Anubis excavando frenéticamente para encontrar la tumba de un faraón, y por eso es mejor que mi historia la cuenten otros. Pese a que la historia se extiende mucho más allá de lo que nuestra memoria colectiva puede recordar, diremos que todo empezó en el año 1889, cuando el arqueólogo inglés Howard Carter llegó a Egipto con 17 años. Entonces tuvo un sueño. Aunque más que un sueño, se podría decir que era una corazonada. Encontrar el secreto del Valle de los Reyes, la valiosa morada. O Vivan el Moloch, como solían llamarle los nativos. Envuelto en silencio, se hunde en las entrañas de la más alta colina de la antigua capital, Tebas. 30 reyes de Egipto eligieron ser enterrados aquí. No hay en el mundo un pedazo de tierra tan pequeño que tenga tanta historia. ¿No es maravilloso? Esa atmósfera hipnótica y suave, como las aguas mansas del Nilo, atrajo a Howard Carter y lo fue llevando, lenta y dulcemente. Excavó y excavó, tantas veces como pudo, sobreponiéndose incluso al hambre. Ni aun en la pobreza desistió de su empeño. Su curiosidad como buscador era tan fuerte como su resistencia. Más. Su entrega, casi sacerdotal, recordaba a los primeros cristianos anacoretas de la Tebaida, conocidos como Padres del Desierto. Habían pasado ya 100 años desde las expediciones napoleónicas a Egipto, cuando uno tras otro los arqueólogos iban probando suerte y las tumbas de los faraones iban emergiendo de las entrañas de la tierra caliente. Encontrar nuevos descubrimientos arqueológicos
un siglo después y sin apenas medios económicos, era una locura. Llamémosle osadía. Mas, en un momento en el que imperaba la idea de que el valle estaba agotado y no se podía encontrar más tumbas, el destino trajo a Egipto a un aristócrata inglés llamado Lord Carnarvon, A quien le apasionaba tanto Egipto como a mí. Él llegó con la idea de recuperarse de una enfermedad, pero al conocer a Carter contrajo una mayor: la fiebre por la búsqueda del Egipto perdido. Juntos, como Don Quijote y Sancho, emprendieron la búsqueda de lo que parecía imposible. Siete años después, descubren el llamado Refugio de Amenhotep I, aunque su ambición era el Valle Silencioso. En junio de 1914 recibimos la tan anhelada concesión. Pero solo un mes después estalló la Primera Guerra Mundial. Muy a nuestro pesar, los gobiernos consideran más importante la guerra que aprender de la historia. Tuvimos que parar. Al acabar la guerra, empezaron 5 largos años de campañas sin más resultados que el cansancio y el desaliento. Lord Carnarvon, casi arruinado, quiso renunciar. ¿Qué? Pero Carter se negó. Decidió seguir aunque fuera solo, y Carnarvon no pudo resistir la idea de abandonar a su amigo. Lo intentarían una última vez. La última oportunidad llegó ese 4 de noviembre de 1922. Los cimientos de unas viviendas de obreros del Imperio Nuevo serían el punto de inflexión. La suerte estaba echada. Había empezado la cuenta atrás. Y mi corazón palpitaba frenéticamente. Era prácticamente el último reducto de tierra que les quedaba por remover. Y yo estaba dispuesto a hacerlo. El tiempo pasaba inexorablemente. Tic-tac, 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 tic-tac. Tierra, tan solo tierra bajo sus zapatos. El cansancio empezaba a hacerse evidente en sus rostros mojados en sudor, cuando un obrero gritó: ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Howard se acercó rápidamente y empezó a cavar con sus propias manos. Supongo que Colón sintió lo mismo cuando escuchó la palabra tierra. Lo que en principio solo era una piedra tallada se convirtió en un escalón. Después apareció otro y uno más. 16 escalones que se hundían en la tierra hasta llegar a lo que parecía una puerta tapiada. El sello de la necrópolis real. El corazón de Howard Carter palpitaba al otro lado de aquella puerta. ¡Mirad! ¡Mirad! Es el chacal con los 9 cautivos. Cuando llegó Lord Carnarvon, se procedió a desenterrar la escalinata hasta el muro. A escasos centímetros del sello anterior aparecieron otros sellos. Carter quitó una de las piedras de la puerta, introdujo una vela y miró dentro, como si tuviera la facultad de asomarse al pasado. No sé si era sudor o lágrimas. Tenía los ojos anegados, encharcados. Carnarvon estaba ansioso y preguntó si veía algo. Sí, cosas maravillosas. Centenares y centenares de objetos de oro, estatuas bellísimas que lanzaban, inmóviles, reflejos de oro desde el fondo de los tiempos. 4 días después, el gran rotativo londinense Times publicaba la noticia del tesoro egipcio, provocando el mayor revuelo jamás conocido
en el mundo arqueológico. ¿Quién era Tutankamón? Una de las cosas que más llamó mi atención sobre la cultura egipcia fue que las ideas de joya y magia se designaban con la misma palabra, Eka. Hasta el más humilde tenía su amuleto personal, su joya, su magia, para llevar siempre consigo algo puro, algo brillante que le recordase que su espíritu inmortal le contempla desde lo alto. La tumba de Tutankamón abrió nuevas puertas para la comprensión de nuestra historia. Sin embargo, paradójicamente, cada vez que hallamos una respuesta nueva, se incrementa el misterio.